Precaución. Se deben seguir todas las instrucciones y procedimientos que se encuentran en el manual de instalación OPW para este producto. Todos los sistemas automáticos de medición de inventario OPW y componentes deben ser instalados de acuerdo con el Código Eléctrico de Estados Unidos NFPA 30A y 70 y todos los códigos locales aplicables. Todas las precauciones se deben tomar para seguir las pautas de OSHA para trabajar de forma segura en un entorno potencialmente peligroso. Hola, mi nombre es Camilo Franco, trabajo en OPW en el área de Latinoamérica. En este video les voy a mostrar cómo solucionar problemas de detección en la barrera interna de la consola Integra. Para ello, si al conectar nuestros dispositivos a la barrera no los encontramos en el proceso de autodetección, es posible que suceda por dos razones. La primera, el dip switch que se encuentra entre el disipador de calor y la barrera en la posición número 3 se encuentra movido a la posición off. En este caso debemos apagar la consola, moverlo nuevamente a la posición on como están todos los demás switches y posteriormente volver a energizar la consola. Después de comprobar que las posiciones del dip switch en todas se encuentren en on, debemos comprobar el voltaje de cada posición de la barrera. Para ello necesitamos un multímetro ubicado en la escala que pueda medir 12 voltios. Tomamos el multímetro y lo colocamos entre la posición de tierra y la posición de voltaje. En este caso nos damos cuenta que da un voltaje cercano a 12 voltios, eso quiere decir que la posición de barrera se encuentra bien. Si medimos la misma posición en una posición de barrera que se encuentre ocupada o cableada, el voltaje va a ser ligeramente inferior y va a ser función de la longitud del cableado. Entre más largo sea la longitud del cableado, menor voltaje va a dar, y este voltaje suele estar entre 10.5 y 11 voltios. Luego de comprobar que la posición de barrera tenga voltaje, debemos comprobar que la longitud del cable no exceda la máxima permitida. La longitud máxima permitida son 300 metros si se utiliza un cable calibre 18 o 150 metros si se utiliza un cable calibre 22. Se debe tener cuidado porque nosotros mismos podemos dañar la posición de la barrera. Si en el campo necesitamos hacer alguna instalación y de repente queremos cortar uno de los sensores, esta acción dañará la posición de barrera porque en el momento del corte se van a generar un corto entre la posición de tierra y la posición de poder dentro del cable, y esto dañará inmediatamente la posición de la barrera. Para hacer el corte existen dos posibilidades: una, apagar completamente el equipo, o dos, podemos apagar este switch. Con apagar este switch la pantalla se apaga y la consola empieza a funcionar con la batería de respaldo. En este caso tenemos alrededor de 7 a 8 minutos para poder hacer la reparación que se necesite. En este caso, la posición de barrera, si la volvemos a medir, nos va a dar cerca de 0 voltios. Esto quiere decir que es seguro trabajar en ella. Después de realizar la reparación correspondiente, podemos volver a encender la consola y ya queda lista. Aquí tenemos dos círculos, los cuales muestran los diagramas de los cableados. El primer círculo muestra el cableado que se debe tener en cuenta para los sensores, y el segundo círculo muestra el cableado que se debe tener en cuenta para los sensores BLLD o para las sondas. Este es un cable común de sonda, el cual tiene 4 filamentos. El primer filamento, el azul, corresponde al poder. El segundo filamento es el café, que corresponde a la señal, y los dos filamentos, el de blindaje y el negro, corresponden a tierra. Si se quiere realizar un empalme con un cable Belden, el cable Belden tiene 3 filamentos. Se debe empalmar de la siguiente manera: el rojo, que es poder, se debe empalmar con el azul; el negro, que es la señal, se debe empalmar con el café; y el blindaje se debe empalmar con el negro y el blindaje del cable azul. Por otro lado, si lo que vamos a conectar son los sensores, un cable rojo, un cable de blindaje y un cable negro. Al realizar el empalme con el cable Belden que utilizamos en nuestro campo, se van a empalmar los colores parejos: rojo con rojo, negro con negro y el blindaje con el blindaje. Lo siguiente que debemos comprobar es que todos los dispositivos que estén conectados a una misma posición de barrera sean dispositivos similares. En este caso tengo conectados 2 sensores a la misma posición de barrera. Independientemente que sean sensores discriminantes o sensores no discriminantes como este, se pueden conectar unidos en una misma posición como los tenemos acá. Podemos conectar hasta 16 sensores en una misma posición de barrera, podemos conectar hasta 4 sondas en una misma posición de barrera y podemos conectar hasta 3 sensores BLD en una misma posición de barrera.
Es importante recalcar que no se pueden mezclar diferentes tipos de dispositivo como sondas o sensores BLD en una misma posición de barrera. Si después de realizado estos procedimientos aún persiste el error y no autodetectamos el dispositivo en la consola, debemos verificar el cableado desde la consola hasta las cajas de unión. Para esto debemos cortar el cableado porque las uniones se encuentran inmersas en la porción epóxica y medir ahí el cable rojo con el cable de blindaje y nos debe dar alrededor de 12 voltios. Recuerden, puede ser un poco más bajo dependiendo de la longitud del cable, entre 11.5 a 12 voltios. Cualquier valor está bien. Y con eso comprobamos que el cable se encuentra bien desde la consola hasta la posición donde tenemos la caja de unión.